Trabajaremos ahora con el concepto de probabilidad. La probabilidad se puede definir de varias formas. Una de las maneras de calcular la probabilidad es o de definirla es de manera empírica. Eso quiere decir que uno considera como todos los eventos posibles que pueden ocurrir. Ahorita voy a decir qué son los eventos en probabilidad. Y después uno observa cuántas veces tuvo como resultado tuvo determinado resultado. Entonces, si se tiene el número de veces, entonces el número de veces de cierto resultado entre el total de resultados posibles. Entonces, pues calcular la probabilidad empírica, se puede hacer como con fenómenos muy concretos. O sea, puedo considerar, por ejemplo, los resultados de cierto partido, ¿no? Entonces, digamos que tengo un partido de fútbol del equipo A contra el equipo P. Y entonces, pues, una forma sería, podría ser como toda la cuestión histórica, o podría ser solamente por 20 años o por 10 años. Entonces, digamos, yo podría hacer, por ejemplo, los últimos 10 años, ¿cuántas veces ha ganado el equipo A? Suponiendo que pues que hay un total de partidos que han jugado en ese periodo. Entonces, si el equipo A ganó 8 veces y hubo 20 partidos en todo el periodo, entonces en este caso la probabilidad empírica de que gane A, o sea, eso lo puedo proyectar hacia futuro, es 8 de 20. Entonces, y bueno, la probabilidad de que no gane A es 12 de 20. Ahora, aquí es importante que no ganar no quiere decir perder, ¿no? En este caso, mis escenarios, o sea, tengo que considerar los escenarios posibles. Entonces, si voy a considerar mis escenarios, pues mis escenarios serían que gane, que empate o que pierda. Entonces, a lo mejor lo que puedo ver es que el equipo A y el equipo P han empatado
5 veces. Entonces, la probabilidad de empate sería 5 entre 20. Entonces, por lo pronto de que gane ya teníamos 8. De que empate son 5. Si han jugado 20 veces, pues entonces lo que me queda es que aquí son 7. Aunque no esté específico, pues ya, como ya sé que son todas mis posibilidades, entonces la probabilidad de que pierda el equipo A es igual a 7 sobre 20. Entonces, una característica importante es que se llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles. Entonces, en este caso, pues fueron muy claros que es gana, pierde o empata. Y las probabilidades tienen varias características. En este caso solamente estoy hablando de la probabilidad empírica. Entonces, para empezar, al espacio muestral usualmente se le denota por una letra que es la letra omega. Entonces, el espacio omega en este caso sería gana, empata o pierde. Entonces, entonces son las únicas posibilidades de lo que puede pasar. Entonces, en el espacio muestral, cada una de ellas va a tener una probabilidad y, digamos, la probabilidad de ganar, ya habíamos visto que era 8 sobre 20. Y la probabilidad de no ganar, ahorita le voy a poner así, de no ganar, pues es siempre lo que le falta para el total. Entonces, si 8 de 20 veces ganó, pues quiere decir que 12 de 20 no ganó. Donde no ganó, en este caso, pues es entre empatar y perder. O sea, a veces va a haber casos en donde el espacio muestral esté formado nada más por 2 posibilidades. Pero si el espacio muestral está formado por muchas posibilidades, pues entonces el no de algo pues está compuesto por la suma de todo lo demás. En este caso, el no ganar pues es empatar o perder. Entonces, si yo digo la probabilidad de empatar, pues habíamos visto que era 5 de 20. Y por lo tanto, la probabilidad de no empatar va a ser 15 de 20. Y la probabilidad de perder va a ser 7 de 20. Y la probabilidad de no perder va a ser 13 de 20. Entonces, como pueden ver, una característica es que si yo tengo cualquier evento, la probabilidad de que algo pase y que no pase, o sea, la suma de estas, siempre me da 1. Esto es el total, o sea, quiere decir que puedo yo describir mis posibilidades como que gane o que no gane, ¿no? Donde ahora ya sabemos que no gane, pues está considerado empatar y perder. O puedo decir la probabilidad de empatar más la probabilidad de no empatar, pues va a ser también 1. O la probabilidad de perder más la probabilidad de no perder también me va a dar 1.
Entonces, esta es una característica siempre de cualquier, cualquier evento en un espacio muestral, no importa cuáles sean los eventos posibles. Si yo tomo la probabilidad de algo y luego le sumo la probabilidad de que no pase ese algo, pues siempre me va a dar 1. Aquí fíjense que cuando digo probabilidad de empatar, más probabilidad de no empatar, el no empatar está incluyendo ganar o perder. O la probabilidad de perder más la probabilidad de no perder, el no perder está incluyendo ganar y empatar. Entonces, ese sería, bueno, esa es una característica. Luego, todos mis eventos, en este caso mi espacio muestral está formado por ganar, empatar y perder. Entonces, si yo sumo los tres, bueno, en este caso solo tengo 3 opciones de lo que puede pasar, pues también me va a dar 1, ¿no? La probabilidad de ganar es era 8 sobre 20, la probabilidad de empatar 5 sobre 20 y la probabilidad de perder 13 sobre 20, 7 sobre 20, perdón. Entonces nada más y entonces también estas siempre me dan 1. Entonces estas son características de cualquier espacio de probabilidad. Entonces ahora yo puedo hablar de sea omega igual a A1, A2 y así hasta AN, el espacio muestral. Entonces el espacio muestral está formado por todos mis escenarios posibles. Es muy importante esto. No puedo dejar de lado nada de lo que pueda ocurrir. Entonces, si tengo este espacio muestral, pues las características de entrada es que si yo sumo todas las probabilidades, estas probabilidades siempre dan 1. Y si yo sumo la probabilidad de algo con la probabilidad de que no pase algo, pues siempre también me va a dar 1, ¿no? Entonces, es importante. Cuando defino el espacio muestral tengo que tener cuidado en que no puedo, bueno, de que no debe haber intersección entre los eventos. Se llama evento a A1, A2, a N. Son los eventos. Entonces, en probabilidad, un evento es como pues un resultado posible de lo que estoy midiéndole la probabilidad. Entonces, para que se empiecen a familiarizar con los términos relacionados con probabilidad. Entonces, bueno, ahorita esto que acabo de decir funciona para probabilidades empíricas y probabilidades teóricas. Pues un ejemplo de probabilidad empírica, pues es entonces, en la probabilidad empírica, digamos, ustedes pueden tirar, digamos, se lanza 100 veces una moneda. Entonces se lanza 100 veces una moneda. Y digamos que el número de veces que cae sol corresponde a para la probabilidad empírica, pues esto sería
el número de veces que cae sol entre, pues en este caso, 100 lanzamientos que hubo. Entonces, ¿cuál sería el espacio de probabilidad aquí? Pues en este caso, el espacio de probabilidad sería pues lo que puede caer, que sería sol o águila, ¿no? Considerando las monedas de México, usualmente. En otros países se les llama cara o cruz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el caso de México, así es como usualmente se les conoce. Entonces, aquí usualmente nunca se considera la posibilidad de que caiga de canto, es decir, parada. O sea, eso llega a pasar, pero es muy poco común. Entonces, básicamente el espacio muestral se considera como sol y águila. Y entonces, pues el número de veces que cae sol entre 100, pues me va a dar la probabilidad empírica. Entonces, y bueno, esto que estoy mencionando pues aplica para muchas cosas. Por ejemplo, si se quiere tener una idea del clima, bueno, aunque es muy cambiante usualmente en esta época, o sea, por cambio climático y ese tipo de cosas, pero una posibilidad sería pues tomar varios días dentro de la misma estación y ver, por ejemplo, cuántas veces ha llovido. Entonces, o sea, no sé, en este caso, tomarlo todo el año pues no tendría mucho sentido porque pues justamente hay demasiada variación. Entonces podrían tomarse, por ejemplo, los días podríamos considerar de mediados de marzo a ahora, que estamos comenzando mayo, y entonces ver cuántos días ha llovido y con eso podríamos calcular la probabilidad de que llueva el próximo día. O podría también considerarse, por ejemplo, hoy que es 4 de mayo, podría considerarse también pues todos los 4 de mayo que ha habido en los últimos 20 o 30 años, cuál ha sido el clima. Entonces podríamos pronosticar o dar pues cuál es la probabilidad de que el clima esté por arriba de tantos grados o cuestiones así. Entonces la probabilidad empírica se puede trabajar de esa manera. Ahora, este ejemplo de las monedas es muy ilustrativo porque bueno, si ustedes hacen este experimento, pues es probable que les caigan 49 de 100 monedas o 52 de 100 monedas o 47 de 100 monedas o 50 de 100 monedas, ¿no? O sea, seguro si la moneda no está cargada, pues es muy probable que pase eso. Pero resulta que cuando esta sería pues nada más como estar haciendo los intentos y viendo las posibilidades, por eso se llama probabilidad empírica. Entonces vamos a tener otra probabilidad que va a ser la probabilidad teórica. Y la probabilidad teórica nada más lo que dice es cuántas veces puede ocurrir un evento entre el total de posibilidades. Aquí no se considera que, que se hace el experimento, sino, por ejemplo, si yo empiezo con el espacio muestral y mi espacio muestral dice águila y sol, y supongo que la moneda no está cargada, porque eso es importante, o sea, eso quiere decir que no hay nada que haga que caiga más veces sol o más veces águila, pues entonces cuando
yo considero pues que las dos tienen la misma probabilidad, o águila o sol. Y por lo tanto, pues si yo quiero calcular la probabilidad de que caiga águila, yo digo, pues tengo nada más, o sea, la probabilidad de que caiga águila es una de dos eventos posibles. Entonces, esta es una característica para las probabilidades teóricas. O sea, si ya se sabe, por ejemplo, que todos los eventos tienen igual peso y yo tengo tal cantidad de eventos, pues entonces voy a poder calcular las probabilidades solo con eso, sin necesidad de pues de hacer el experimento muchas veces. Ahora, hay algo que es muy interesante, que es lo que se le conoce como la ley de los grandes números. Y la ley de los grandes números lo que dice es que la probabilidad empírica, cuando el número de veces es el número de experimentos, que se le llama experimento cada una de las veces que se hace, por ejemplo, en el caso de la moneda, cada una de las veces que se tira la moneda se llama un experimento. Dentro de probabilidades, el término que se usa. Entonces, la probabilidad empírica, cuando el número de experimentos es muy grande, incluso matemáticamente se dice que tiende a infinito, pues es igual a la probabilidad teórica. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer algunos ejemplos con, pues pensando por ahora en cuestiones como básicas. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una botella que tiene una canica roja, una verde, una azul y una amarilla. Todas son del mismo tamaño y esa botella, digamos que está oscura y que se pueden revolver muy bien. Entonces, las monedas. Entonces, yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de sacar una canica roja. Entonces, bueno, tengo que pensar que mi espacio muestral, pues en este caso, es roja, verde, azul y amarilla. Todos tienen el mismo peso porque no hay más canicas que otras, ¿no? Entonces hay una de cada una, todas son del mismo tamaño, de la misma textura. Entonces, digamos que si meto la mano a la botella y o que si, bueno, hago algo para sacarla y están bien revueltas, pues puede salir cualquiera de las cuatro sin problema. Entonces, como este es mi espacio muestral, pues la probabilidad, por ejemplo, de sacar una canica roja, pues nada más sería 1 entre 4, ¿no? Ahora, si yo ya saqué una canica roja, ¿cuál es o sea, ya tengo la canica roja afuera? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica azul? ¿Será un cuarto? A ver, piensen un momento. Es importante tomar en cuenta que la canica roja ya la saqué. Entonces, si la canica roja la saqué, pues el espacio muestral ya no es el mismo. Porque mi espacio muestral, pues ahora nada más son la verde, la azul y la amarilla. Entonces, bajo estas circunstancias, la probabilidad de sacar una azul, pues va a ser 1 de 3. Entonces,
a este tipo de probabilidades se les considera si yo hubiera vuelto a regresar la canica roja, pues entonces la probabilidad se hubiera sido 1/4, ¿no? Pero cuando ya no regreso la canica roja, entonces la probabilidad se ve afectada y esa probabilidad se llama sin reemplazo. Entonces vamos a tener probabilidades sin reemplazo o con reemplazo. Ahora piensen que tengo una botella, pero ahora tiene dos canicas verdes, una canica azul, 3 canicas rojas y 4 amarillas. Entonces, para empezar, ¿de cuál color sería más probable sacar las canicas? Entonces, esa es una primera cuestión que hay que considerar. Entonces, pues de lo que hay más probabilidad es de donde hay más, ¿no? Que en este caso son las amarillas. Entonces, ahora, lo que se puede hacer, ahora mi espacio muestral está formado, pero aquí voy a considerarlo, digamos, tengo 2 verdes, tengo un azul, tengo 3 rojas, tengo 4 amarillas. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de sacar una verde, pues yo tengo, ahorita ya estoy sacando probabilidades teóricas desde que empecé con las canicas, porque, o sea, todo esto, si yo el experimento lo hiciera muchísimas veces, me voy a aproximar al valor real, pero pues parte del asunto es, puedo ocupar la probabilidad teórica si ya sé todos los eventos que tengo, ya sé cuál es mi total. Entonces, la probabilidad de sacar una verde, pues, ¿cuántas verdes tengo? Tengo 2. Y en total tengo 10 canicas, ¿no? Entonces, la probabilidad de sacar una verde sería 2 de 10. O la probabilidad de sacar una roja, pues sería 3 de 10. Entonces, una característica que, bueno, supongo que ya se dieron cuenta y que no les había mencionado también de las probabilidades, es que la probabilidad de cualquier evento siempre va a estar entre 0 y 1. 0 es cuando no ocurre, o sea, si hay algo que tiene probabilidad 0, quiere decir que no va a ocurrir nunca. Y 1 es que siempre ocurre. En este caso, poniéndolo en el extremo, pues si tengo canicas en la botella, pues la probabilidad de que saque una pluma, pues es 0, ¿no? Porque tengo canicas en la botella, no se van a convertir en plumas. O la probabilidad de que saque una canica y no pongo color, pues es 1, porque, o sea, si yo quiero sacar algo de la botella, pues va a salir una canica. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta esto, porque cuando ya hablemos de probabilidades, entre más cerca estén de 0, pues lo que indica es que es menos probable que ocurran. Entonces hay cuestiones que la probabilidad de que ocurra son 0.0001. Eso no quiere decir que no va a ocurrir, pero lo que quiere decir es que es poco probable que ocurra. O la probabilidad de que algo sea 0.99999, pues también, o sea, lo que me está diciendo es, no es seguro, pero casi, ¿no? Entonces,
Entonces, a eso hay que tomarlo en cuenta cuando se interpretan las probabilidades. Para concluir, voy a tomar la probabilidad de que ocurra un evento u otro. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo anterior voy a considerar la probabilidad de que la canica sea verde o azul. Entonces, si yo quiero considerar que sea verde o azul, en este caso, pues no pueden ocurrir simultáneamente que sea verde o azul. Entonces, en este caso, pues tendría 2 de 10, que fue verde, y azul 1 de 10. Entonces, en este caso sería 3 de 10. Entonces, si yo tomo el O, quiere decir que puede salir verde o puede salir azul, y en este caso estoy considerándolo de esta manera. Hay ciertos eventos en donde sí pueden darse dos condiciones, pero entonces tengo que pensar en el espacio muestral de otra manera distinta, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, dijera que sea verde y azul, pues eso no sería posible, ¿no? O sea, verde y azul, pues estaría pidiéndole que fuera los dos colores al mismo tiempo y eso, pues la probabilidad es cero, o sea, por cómo tengo definido mi espacio muestral. Entonces, como les decía, hay veces que, pues sobre todo el tipo de variables que puedo tener, sí puedo considerar que, que se tengan eventos que cumplen dos condiciones. Y entonces, en ese caso, pues se puede hacer la probabilidad de esa manera. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a resolver el siguiente problema. A un grupo de 36 personas se les preguntó sobre su tipo de música favorita. Entonces, 22 dijeron que rock, 24 que pop y 4 que ninguna. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien que le guste el pop y el rock? Aquí sí, pues no tiene que ser excluyente. De hecho, si ustedes se fijan en los números, tengo 22, 24 y 4. Si yo hago la suma de esto, excede a los 36. Pero la razón por la que esto pasa, pues es que hay personas que seguramente respondieron ambos. Entonces vamos a construir pues un diagrama para poder hacerlo. Entonces, en este caso, en este diagrama, pues voy a poner el número de personas a los que les gustó el rock, a los que les gustó el pop. Los que no les gustó ninguna fueron 4, entonces esos los pongo fuera. Y yo lo que sé es que tengo que, digamos que si a estos les llamo X, A y Y. A es los que les gusta el rock y el pop, X a los que solo les gusta el rock pero no el pop, y Y a los que les gusta el pop pero no el rock. Entonces, lo que sé es que X más A tiene que dar 22. Y por otro lado, A más Y tiene que dar 24. Y X más A más Y tiene que dar 32. Este 32 es porque en total eran 36, pero estos 4 ya los quité. Entonces de ahí sale el 32. Entonces, como X más A yo sé que vale 22, pues esto vale 22. Y entonces sé que Y tendría que ser 32 menos 22, que es 10. Entonces, con esto ya voy a ir acomodando los valores que obtengo. Entonces, en este caso, voy a tener 10. Luego, como ya sé este número, sé que 10 más lo que ponga aquí tiene que dar 24. Entonces, y por lo tanto, 14 más lo que ponga en la parte de afuera tiene que dar 22. Entonces 8 y 14 son 22, 14 y 10 son 24, 8, 14 más 10 son 32 y 8 más 14 más 10 más 4 son 36. Entonces con eso tengo completo ya cuál sería
como todos mis escenarios. Entonces, en este caso, el espacio muestral va a estar formado por estas tres regiones, ¿no?, que están en el diagrama. En el diagrama tengo como regiones, digamos, rock, pero no pop, lo voy a poner así. Esos son los 8. Luego tengo rock y pop, que son los 14. Y tengo pop, pero no rock, que son los 10. Y tengo no rock ni pop. Esos son los 4. Entonces ya tengo todos los escenarios posibles. Y por ejemplo, la pregunta que se hacía de ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien que le guste el pop y el rock? Pues serían los que están en medio. En este caso son 14 del total, que son los 36. Entonces, la probabilidad de pop y rock. Ahora, si aquí yo preguntara la probabilidad de pop o rock, lo que tendría que considerar es con que esté en cualquiera de los tres, va a ser parte de que sea pop o rock, ¿no? Entonces, no, el o en matemáticas no es excluyente. Entonces, cuando digo pop o rock, puede ser que solo pop, que solo rock o que ambos. Entonces, en este caso, si yo hago las cuentas, pues serían 32 de 36. Entonces, es importante el I o el O, cambian completamente las cosas, ¿no? Y si yo digo la probabilidad de no pop ni rock, pues son los que están afuera, que son los 4 de 36. O podría decir, la otra forma de decirlo sería la probabilidad de pop y no rock, que son pop y no rock, pues son los 10 de los 36. Y la probabilidad de rock y no pop son los 8 de los 36. Entonces, con esto, pues ya tengo cubierto todos mis escenarios, todas las posibilidades, y con eso estoy calculando las probabilidades. Voy a ocupar los resultados que acabo de obtener aquí para mostrarles una regla de probabilidad que siempre se cumple. Que si tengo si quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de A y B, esto va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A o B. Y del mismo modo, la probabilidad de A o B se calcula, de hecho puedo tenerla despejando, pero se puede calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Entonces, esta es una relación que se da entre las probabilidades, por eso entender el I o el O es tan importante. Y entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, la probabilidad de A y B, que ya, de rock y pop, que es el ejemplo que había hecho, esa probabilidad de rock y pop, pues era 14 sobre 36. Vamos a verificar que cumple con esta condición, que sería la probabilidad de rock más la probabilidad de pop menos la probabilidad de rock o pop. Entonces, la probabilidad de rock, pues eran todos los que les gustaba el rock, que eran 22 de 36, ¿no? La probabilidad del pop son 24 de 36. Y la probabilidad de pop o rock son 32 de 36. Si ustedes hacen estas operaciones, pues van a ver que exactamente está la suma y resta que está del lado derecho da 14 sobre 36. Entonces, esto se cumple siempre, o sea, no importa
cuáles sean los datos. En el ejemplo de las canicas, no se vio porque lo que pasa es que como no podía ocurrir que, por ejemplo, la canica fuera verde y azul al mismo tiempo, pues quería decir que esa probabilidad es cero. Entonces, cuando no hay intersección, cuando el I no se cumple, pues quiere decir que si quiero calcular la probabilidad de que sea una cosa u otra, entonces nada más voy a tener la pura suma. Y nada más verificando la probabilidad de rock o pop, que según calculamos era 32 sobre 36, pues es lo mismo que la probabilidad de rock más la probabilidad de pop menos la probabilidad de rock y pop. Entonces, la de rock era 22 sobre 36, la de pop 24 sobre 36 y la de rock y pop 14 sobre 36. Si ustedes hacen la suma y resta del lado derecho, van a observar que exactamente les da 32 sobre 36. Entonces, bueno, con esto tenemos una primera aproximación a lo que son las probabilidades y bueno, estamos listos para comenzar a hacer algunos ejercicios al respecto.